Miénteme como siempre, el país que se acostumbró a la mentira. Sheinbaum y Morena se acostumbraron a mentirles a los mexicanos. Mienten de todo. Mienten sobre lo más importante. Mienten porque millones les creen y millones prefieren ni siquiera averiguar. Mienten porque los dejamos mentir. De eso se va a tratar el episodio 268 de Factor Kaiser. Te pido como siempre que me ayudes a compartir esto por todos lados, a suscribirte aquí al canal, a ponerle la campanita para que te avise cuando hay un nuevo episodio y para que me ayudes a que este algoritmo que a veces es caprichoso de YouTube nos ayude a llegar a todos lados, para que esta comunidad de personas como tú que se quieren convertir en factor de cambio crezca y crezca todos los días, para que pronto juntos recuperemos la verdad, el parámetro de la verdad, que es la única plataforma en la que se puede sostener una república. Acompáñame a ver el episodio de hoy. Al parecer, la canción favorita de millones de mexicanos es esa que dice: miénteme como siempre, por favor miénteme, necesito creerte, convénceme. Es una canción de Luis Miguel que recordamos con nostalgia quienes pertenecemos a la generación X. Se trata de un hombre que suplica que le mientan porque no se quiere enfrentar a la terrible realidad. Lo engañaron. Pide ser convencido de lo contrario, porque no quiere quedar como un pendejo al que le vieron la cara. Así de sencillo. De eso se trata la canción. No está listo para aceptar que le dio su amor a una persona que se aprovechó de su confianza y que lo engañó. Así se ven hoy millones de mexicanos, dispuestos a ser engañados todos los días con burdas mentiras. Está probado, con datos duros, con resoluciones judiciales, con pruebas fehacientes, que las mañaneras, desde hace 6 años, no son otra cosa más que el reino de las mentiras y la desinformación. Durante 6 años, el presidente más mentiroso de la historia se paró durante 2 horas diarias en un atril de madera a decir miles de mentiras, a prometer miles de cosas que jamás pensaba cumplir, a atacar a miles de voces de críticos que señalaban sus mentiras, a presumir logros inexistentes, a esconder toda su corrupción, a violar todas las leyes que pudo y a desinformar a la población. No es una opinión mía. Yo tengo en mis manos una sentencia de amparo emitida por un juez federal en la que quedó probado que en el lapso de un par de años el presidente y sus empleados de la mañanera mintieron abiertamente sobre mi persona en 12 ocasiones. Está probado, es una sentencia firme. Y eso es solo sobre mi persona. Ahora multipliquen las mentiras por el número de enemigos a los que atacó el presidente anterior todos los días, por el número de diferentes ataques que hizo y obtendrán una primera suma de mentiras. Luego, sumen todas las veces que mintió durante la pandemia sobre el COVID, sobre las medidas necesarias para atenderlo, sobre el número de contagios, sobre el número de muertes, sobre la duración que tendría la pandemia, sobre las vacunas y un largo etcétera de mentiras solo de ese tema. Luego sumen todas las veces que mintió sobre la seguridad y la violencia en el país. Aseguraba todos los días que México estaba en paz, mientras rompía el récord histórico de homicidios en un sexenio con 200,000 y el récord de desaparecidos con más de 100,000. Luego, sumen todas las veces que decía que se había acabado la corrupción en un sexenio que sumaba 2 o 3 escándalos de corrupción documentados a la semana. Luego, sumen todas las veces que mintió respecto del inhumano desabasto de medicinas que él provocó por necio y soberbio, porque destruyó el sistema de contrataciones públicas para favorecer a unos cuantos. Y así, nos podríamos ir tema por tema. Miles de mentiras que sumadas generan una gran farsa de gobierno. Como hemos platicado muchas veces aquí, esas mentiras eran difundidas, normalizadas, explicadas y multiplicadas por un multimillonario aparato de medios, comunicadores, columnistas y youtuberos que renunciaron a cualquier parámetro de dignidad y seriedad para convertirse en burdos propagandistas a sueldo. Todo esto está aprobado, está documentado. Incluso la mierda de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que tenemos, entregado al régimen, emitió varias resoluciones judiciales en las que probaba la mentira y el abuso permanente que se hacía del discurso oficial
desde la mañanera. Incluso sus cuates del Tribunal Electoral acusaron a la mañanera y probaron las mentiras. Acabó el sexenio de ese señor y fue suplido por su empleada favorita, que se instaló en el mismo atril, cambió el back por una pantalla blanca con florecitas y se abocó a repetir, sin pudor alguno, el mismo modelo de comunicación, a base de mentiras burdas, repetidas una y otra vez, idéntica a su antecesor. En un país medianamente inteligente, la gran mayoría de los ciudadanos habrían cambiado de canción favorita y cantarían despechados esa de los Bukis que dice: no me viste el daño que me hacías, mira lo que han hecho tus mentiras, me has dejado el pecho destrozado. Pero no, al parecer la mayoría de los mexicanos prefieren que le sigan mintiendo como siempre. Ahí te van 5 ejemplos dramáticos, fáciles de ver y de probar, como burdas mentiras en estos casi 2 meses que lleva la señora Sheinbaum. El primero, el más grave de todos los ejemplos, la peor de las mentiras. Estamos democratizando al Poder Judicial para que brinde justicia al pueblo. Ella sabe que esto es una burda mentira, lo sabe, lo entiende. No hay un solo experto nacional o extranjero que diga que la aberración de reforma que le impuso su antecesor tiene alguna esperanza de democratizar al Poder Judicial ni de mejorar por ningún lado la impartición de justicia. Lo sabe porque se lo han dicho en privado, pero también en público, abogadas y abogados, famosas y famosos, que fueron parte de su grupo cercano de apoyo por años. Sabe que se trata de una burda captura del Poder Judicial por parte del movimiento al que pertenece, que destruirá lo que queda de confianza en nuestros aliados internacionales. Y aún así, ha salido en varias mañaneras a repetir la mentira sobre la intención y los beneficios de su reforma. Y millones de mexicanos dicen: miénteme, miénteme como siempre, convénceme. Segundo ejemplo. No se han cumplido 2 meses de su sexenio y la señora ya suma 4,500 homicidios en su cuenta, decenas de masacres, varios estados en franca situación de guerra y ausencia de Estado. Y cada mañanera repite que van bien en seguridad, que hay una nueva estrategia que está funcionando y que han bajado los delitos. Y así, a pesar de ver los dramáticos casos como los que se presentaron esta semana en Tabasco, la semana pasada en Chiapas, todos los días en Sinaloa o Guerrero, o hace unas semanas en Querétaro, millones de mexicanos y mexicanos cantan: miénteme como siempre, por favor, miénteme. Tercer ejemplo reciente. La señora y su secretario de Hacienda inventaron un presupuesto lleno de buenos deseos que difícilmente se van a cumplir, con tal de no reconocer que ya se acabó la fiesta del despilfarro de recursos públicos en la que anduvo su antecesor, y reconocer que se vienen tiempos extremadamente difíciles en materia presupuestal. En lugar de afrontar la realidad y hablarle a la población con la verdad sobre la dificilísima situación de las finanzas públicas que enfrentará su gobierno en 2025, prefirió inventar que va a poder mantener el nivel de gasto en programas sociales que le impuso su antecesor, acabar sus obras inconclusas, empezar obras nuevas de ella, salvar a Pemex de la ruina, crear y financiar todos los nuevos programas que anduvo ofreciendo en campaña. Y todo eso reduciendo el déficit fiscal, sin pedir más deuda y sin hacer una reforma fiscal. Ándale pues. Los expertos nacionales y extranjeros aseguran que lograr eso es muy, pero muy poco probable y que se trata de burdas mentiras para calmar las aguas momentáneamente. ¿Qué dicen millones de mexicanos? Miénteme como siempre, convénceme. Cuarto ejemplo reciente. La señora Sheinbaum ha dicho una y otra vez que la confianza de los inversionistas del mundo está intacta y que están listos para llenar a México de dólares nuevos en todo tipo de inversiones. También ha dicho que habló con Trudeau y que el Temec no corre ningún peligro y que tiene listo un superplan para convencer a Trump de amar a México y de seguir con el Tratado de Libre Comercio. Apenas la semana pasada te platicaba que la viceprimera ministra de Canadá, Chrystia Freeland, figura central de la negociación del Tratado de Libre Comercio América del Norte, se unía a las voces de los líderes de Alberta y Ontario que plantean la posibilidad de excluir a México del acuerdo comercial de América del Norte. Freeland argumentó que Canadá está más alineado que nunca con Estados Unidos en lo que respecta a las prácticas comerciales chinas, pero cita: no se puede decir lo mismo de México. Agregó Freeland, quien señaló que ha estado en contacto con la administración de Biden y asesores de Trump, y ambos le han expresado, dice ella, sus graves preocupaciones de que México esté siendo la puerta trasera de China
hacia el espacio comercial de América del Norte. ¿Sí? Así. Hoy nos enteramos además, gracias a la experta en economía Gabriela Siller, que las cifras de inversión extranjera directa del tercer trimestre en México son muy negativas. Ya no hubo reinversión de utilidades y la nueva inversión bajó de nuevo. La mayor parte de la inversión se debió a cuentas entre compañías, que muchas veces es solo un asiento contable. Cito un tuit de Gabriela. Si nos quejábamos que la mayor parte de la inversión extranjera directa era reinversión de utilidades, vean lo siguiente. Las cuentas entre compañías en el tercer trimestre del 2024 representaron el 91% del total de la inversión extranjera directa, siendo la mayor proporción en registro con datos desde 1960. Hay pocos datos más objetivos y más claros de la confianza o desconfianza de los inversionistas que la inversión extranjera directa. Y hoy la desconfianza ahí, en ese dato, está clarísima. Cito otro tuit de Gabriela. La construcción en México cayó 21.6% en septiembre. Al interior, la del sector público se contrajo 44% anual, siendo el mayor retroceso en registro. La serie inicia en enero del 2006. La industria de la construcción es otro de los grandes indicadores sobre el dinamismo de la economía, no solo porque detona muchos otros mercados, sino porque se trata de proyectos de mediano y largo plazo que demuestran si hay confianza en el mediano y el largo plazo. Con todos estos datos disponibles, millones de mexicanos dicen de nuevo, miénteme como siempre, por favor miénteme. Y la señora los complace asegurando que estamos a toda madre en economía y en confianza. Quinto ejemplo reciente. Sin INAI habrá más transparencia, aseguró la señora con todo cinismo la semana pasada, cuando se concretó el golpe letal al Sistema Nacional de Transparencia. Durante décadas, los mexicanos luchamos por abrir esa caja opaca que era el gobierno. Fue un largo y complejo camino que nos llevó a crear un imperfecto sistema de transparencia que trataba de mejorar y consolidarse todos los días. Fue un auténtico dolor de cabeza al antecesor de Claudia. El antecesor de Claudia odia al INAI y a todo el sistema de transparencia con todo su corazón. Era a través del sistema autónomo de transparencia como nos enterábamos de sus eternas mentiras en todos los rubros de gobierno. Era gracias al INAI que podíamos probar con datos duros y documentos oficiales que nos mentían sobre la pandemia, nos mentían sobre las vacunas, nos mentían sobre el desabasto de medicinas, nos mentían sobre el fracaso de la megafarmacia, nos mentían sobre el gasto real en sus obras inútiles, nos mentían sobre los resultados de los programas sociales, nos mentían sobre los resultados de las universidades patito del bienestar, nos mentían sobre el patrimonio real de los millonarios morenistas que tienen cargos públicos, nos mentían sobre el número real que tenían en sus manos sobre el combate al crimen, nos mentían sobre un largo listado de cosas que siempre confirmábamos gracias al INAI. Hartos de esta lupa que los expone como unos vulgares mentirosos, consuetudinarios, decidieron matar a la institución. En el discurso oficial, el único argumento es el de la patraña de la austeridad. Dicen que van a ahorrar unos cuantos de miles de millones de pesos, mientras le avientan 40,000 millones de pesos nuevos, extras, al tren militar del sureste, que lleva más de 400,000 millones de sobreprecio, y mientras queman cientos de miles de millones en Pemex para mantener a flote a ese elefante blanco. Así, el argumento de la austeridad es abiertamente estúpido, se cae solito y es hasta ofensivo a la inteligencia. A la vista de cualquier ser pensante, se trata de volver a esconder toda la actividad de gobierno detrás de una muralla de mentiras. La señora Buenrostro, la mano derecha de López por años y actual secretaria de la Función Pública, será la encargada de decidir de qué te vas a enterar y de qué ni siquiera puedes preguntar. A ella le pasaron la función de la transparencia, que es que porque era más varas hacerlo desde el gobierno y que esa lana ahora va a servir para la educación y la cultura, rubros que sufrieron grandes recortes. Hasta el más pendejo puede ver que es una patraña completa, pero lo dicen con cara seria y tonito soberbio desde la mañanera. Y así, millones de mexicanos cantan desentonados, miénteme como siempre, por favor miénteme. ¿Qué pasa en cualquier relación humana cuando todo está basado en mentiras? Pasan tres cosas. Lo primero que sucede es que se crea un vínculo que está basado en un círculo vicioso necesario e interminable. Es decir,
La relación está sostenida en una plataforma de fantasías que requiere ser mantenida por más y más mentiras. Lo segundo que sucede es que las partes pierden cualquier parámetro de realidad. Esa espiral de mentiras te aleja todos los días de los problemas reales y de las posibles soluciones, porque se habita en un mundo de fantasía. Lo tercero que siempre sucede es que eventualmente te estampas con la terrible realidad y las mentiras te explotan en la cara. La realidad no perdona y tiene la mala costumbre de seguir su propio camino, sin adaptarse a la fantasía creada por los mentirosos. Esa realidad la vivimos todos los mexicanos todos los días con el aumento de la violencia y la inseguridad, que nos tiene aterrados a todos. La vivimos cada que pagamos una cuenta del súper o de un restaurante y todo sale más caro que antes. Esa realidad la vivimos cuando no alcanza el ingreso familiar para pagar escuelas, doctores o medicinas. Esa realidad canija la vivimos cada que tienes un nuevo negocio o proyecto y no hay dinero para financiarlo. Esa realidad canija la vivimos cada que queremos hacer cualquier trámite y la regla general es la corrupción impune. Esa realidad la viven quienes se enferman y van al IMSS y no reciben tratamientos ni medicinas adecuadas, que son su derecho. Esa realidad la viven millones de niños que dejaron la escuela pública o que reciben una pobre educación que de poco les va a servir para salir de la pobreza. Esa realidad canija la viven millones de mexicanos que sobreviven al día de las dádivas del gobierno y no pueden formar un patrimonio ni generar riqueza que los sacaría eventualmente de la pobreza. Esa realidad la viven cientos de miles de micro, pequeñas y medianas empresas que son extorsionadas impunemente todos los días solo para poder abrir y para poder sobrevivir. Esa realidad la viven cientos de miles de familias que perdieron a un familiar en esta espiral incontenible de violencia o que buscan a un hijo desaparecido sin ayuda del gobierno. Todas esas terribles realidades tienen la mala costumbre de no adaptarse a las mentiras del gobierno. Todas esas realidades son necias y no cambian con los discursos de las mañaneras. Todas esas realidades requieren de buenos gobiernos, de buenas políticas públicas y de buenos ciudadanos para mejorar. Así, por más que millones de mexicanos sigan prefiriendo que les mientan y se voltean para otro lado, la realidad avanza y los problemas se agravan. En el reino de las mentiras, perdemos todos. En el reino de las mentiras, los problemas solo se agravan. En el reino de las mentiras, solo ganan los mentirosos. En La Resistencia preferimos la canción de John Lennon que dice: I am sick and tired of hearing things from uptight, short-sighted, narrow-minded hypocrites. All I want is the truth. Just give me some truth. I've had enough of reading things by neurotic, psychotic, pig-headed politicians. All I want is the truth. Just give me some truth. Estoy harto de oír cosas, de hipócritas estirados, miopes y de mente estrecha. Todo lo que quiero es la verdad. Solo dame algo de verdad. Estoy harto de leer cosas, de políticos neuróticos, psicóticos y testarudos. Todo lo que quiero es la verdad. Solo dame algo de verdad. Eso es lo que creemos en La Resistencia. ¡Viva la Resistencia!